Bueno, buenas noches nuevamente en este espacio de formación que ya entra en su episodio número 64 para la gloria de Dios. También pedirles excusas por algunas semanas de ausencia que tuvimos, bueno, por múltiples razones, pero ya estamos nuevamente acá reactivados para continuar con esta obra que no busca más que, pues, a través de la palabra de Dios unida en el Antiguo y el Nuevo Testamento, actualizar su mensaje siempre a nuestros días, a nuestra realidad. Hoy tenemos además una posibilidad de seguir profundizando en este libro de los Macabeos, que como hablamos en el episodio anterior, en el 63, es un libro que lamentablemente no está dentro de los libros protestantes, de la Biblia protestante, de los libros que fue retirado por Martín Lutero, pero que además contienen elementos históricos muy interesantes y reales, porque además habla, como ya se los comentaba, eh, a quienes les despierte la curiosidad de introducirse en este libro, comienza hablando de Alejandro Magno, por ejemplo. Todo este tema de los macedonios, de la invasión, justamente recordemos, pues los babilonios son derrocados por los persas, y luego los de Grecia derrotan a los persas. Entonces, eh, era como una constante invasión de imperios. Entraba un imperio, luego venía otro, y así hasta llegar al Imperio Romano, que acompañó ya con poder. Se dice que el Imperio Romano, entre antes y después de Cristo, estuvo casi 1000 años en el poder, y todavía hay herencias republicanas de este imperio. El capítulo que abordaremos hoy, el capítulo 4, ya habla de Judas. Judas es uno de los macabeos. Recordemos que en el episodio anterior hablamos de Matatías, que tenía 5 hijos. Dentro de estos hijos estaba Judas Macabeo, y hoy justamente vamos a hablar de Judas. Ya Matatías fuera del escenario de la vida de ya Matatías. En el capítulo 2, de versículo 49, nos habla de su muerte, y Judas queda como el abanderado, ¿ok? Este episodio o este capítulo tiene por título Judas purifica el templo en la Sagrada Escritura, e inicia en el versículo 36. Sin embargo, aunque lo voy a leer completo, terminando en el versículo 46, vamos a... El centro de este versículo justamente está o de esta lectura va a centrarse en ese versículo 46, en el último párrafo, por así decirlo, o en la última parte de este párrafo que vamos a leer. Dice el texto que Judas y sus hermanos se dijeron entonces: nuestros enemigos están derrotados, subamos pues y purifiquemos el lugar santo para consagrarlo de nuevo. Algo que voy a ir haciendo como contexto: ¿qué significa la purificación? Algo a la cual todos estamos invitados. Cuando uno logra un proceso de conversión, es decir, ya Dios se hace Señor de mi vida, la purificación es ver qué hay en mí que no es de Dios y sacarlo de mi vida. No es un maltrato a mi cuerpo, no es un maltrato a mi ser, no es una suerte de autoflagelación. Dios, de hecho, Santa Teresa de Jesús, si mal no recuerdo, que se aplicaba esto del autocastigo por un tema del dominio de los placeres, que muchos santos también lo hicieron como una suerte de martirio autoinfligido. Hay una suerte de visión que tiene Teresa, donde ella después reflexiona que a Dios no le gusta que nos tratemos como animales, ¿no? Que no, que por ejemplo al burrito que le dan un palazo para que camine, o al caballo. No, Dios no le gusta que nos maltratemos. Pero estas purificaciones, de hecho es lo que, por ejemplo, es para el cristiano el purgatorio, un lugar de purificación del alma, sí implica unos niveles de sufrimiento, de ansiedad. Para que podamos hacer una analogía, es como ver a la persona que quiere dejar el cigarro y tiene estos cuadros de ansiedad iniciales que son terribles. Igualmente le pasa al alcohólico, al drogadicto, al adicto a la pornografía. Le va a pasar estos cuadros de ansiedad muy fuertes mientras su cuerpo se desintoxica. Entonces la purificación va en esta línea. Si yo veo que en mi casa, por ejemplo, y es lo que va en la línea de Judas Macabeo, yo voy a una casa y veo que está una imagen de Jesús de la Misericordia, pero también tengo a Santa Bárbara, Negro Primero, dos de José Gregorio Hernández. Allí hay un sincretismo que hay que purificar, ¿ok?
es sacar las imágenes que no tienen nada que ver con la tradición cristiana, con el santoral cristiano, y dejar aquellas que sí tienen enlace o línea directa con Dios, no para adorarlas, sino para tener allí una representación clara de mi fe. ¿Okay? Y para a través de estas imágenes tener conectores de concentración, como esas fotos bonitas que tenemos en esta cartera de los seres que amamos o que tenemos en nuestros perfiles de Instagram. Ya de repente hay que hablar más de esto, ¿no? De Instagram, de Facebook, esas fotos que están ahí, que al verlas nos mueven los recuerdos y nos hacen pensar en el amor que tenemos o que tuvimos por esos seres queridos. Una vez que, bueno, fíjense que dice que se juntaron todo el ejército y subieron al monte Sión. Allí encontraron el santuario abandonado, profanado el altar, quemadas las puertas, la hierba crecida y los patios con todo el bosque o el monte, las habitaciones destruidas. Rasgaron sus vestiduras y lloraron amargamente y se echaron cenizas sobre la cabeza. Todo eso que acabo de decir ahorita, esto último, es signo de purificación. Eso también lo hizo el pueblo de Nínive cuando Jonás les predicó que iban a ser destruidos en 3 días. Y el rey se viste de saco y se sienta sobre cenizas. Esos son signos de purificación. Luego dice, se postraron rostro en tierra, tocaron las trompetas y lanzaron gritos al cielo. Judas escogió hombres que combatieron a los de la fortaleza mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes irreprensibles, muy celosos por la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras al abominable altar de los paganos a un lugar inmundo. Celebraron consejo para decidir qué harían del altar de los holocaustos y qué había sido profanado. Y tuvieron la buena idea de destruirlo para no quedar avergonzados por él, por cuanto los paganos lo habían profanado. Aquí viene el versículo que les decía. Depositaron las piedras de dicho altar en el cerro del templo, en lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre el caso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué esto llama la atención hablar de profeta? Porque el pueblo de Israel, ya desde los tiempos del destierro, Jeremías, Isaías, los profetas menores, Habacuc, ahorita, bueno, no me vienen todos a la mente, ¿no? Discúlpenme el lapsus, pero voy a tratar de irme recordando sobre la marcha. Todos estos profetas menores del Antiguo Testamento, Habacuc, Miqueas, Jonás, aquí lo estoy buscando, Amós, Joel, Oseas. Después de que estos profetas mueren, ya no hubo más profetas en Israel. Y es muy significativo este hecho porque, ya lo vamos a ver con el enlace bíblico que vamos a hacer con Jesucristo en el Evangelio, cuando Samuel era el profeta y a la vez el juez, el último de los jueces del Antiguo Testamento, es cuando el pueblo estaba ya cansado, o sea, querían un rey. Aparece el tiempo de los reyes, hasta que por el mal ejercicio de estos reinados, que solamente el virtuoso, pudiéramos decir que fue David, porque el mismo Salomón, que con su sabiduría empezó bien, pero terminó mal, y después vino la separación de los dos reinos, hasta que ocurren los dos destierros, primero el del reino del norte y después el del reino del sur, ya se quedan sin reyes, y viene el tiempo de los profetas. Jeremías, Ezequiel, Isaías, ¿ok? Son los profetas mayores y los profetas menores. Pero fíjense que ya en los macabeos no hay profetas, ya es un pueblo que regresó cuando ocurre la invasión de los persas y Ciro manda como primer decreto que todos los judíos vuelvan a su tierra. Ellos recuperan una tierra y llegan a una tierra destruida, pero ya aquí ni hay rey ni hay profeta. Y eso quiere decir que estaban en el limbo. Estaban en una etapa donde solamente pareciera que lo único aquí era importante eran podríamos decir, los guerreros. Quizás toda esta secta este grupo de celotes que eran como hoy los llamarían terroristas o subversivos, eran las personas que estaban luchando por la tierra, por reconquistar identidad como país, y entre eso hay que destacar sin duda a los macabeos. Pero ¿por qué la ausencia de profetas? Porque además, como un dato histórico, que así lo dice también el pie de página de la Biblia, no es que Luis se sepa eso porque sea un conocedor de historia, el pie de página lo señala, no hubo más profetas hasta Juan el Bautista,
que es el último profeta del Antiguo Testamento. Pero eso quiere decir que entre los macabeos, poco antes, y muchos años después, siglos me atrevería a decir después, ocurre la presencia de el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. O sea, hay un periodo de silencio, por eso este episodio se llama Los Silencios de Dios, importante. ¿Por qué ocurriría ese silencio? Vamos a ver entonces el enlace con el Evangelio de San Mateo, que es el que vamos a recoger hoy. Jesucristo, en este versículo número 23, si no me equivoco, del que vamos a enlazar hoy, a partir, disculpen que les mande el audio en dos partes, a partir del 37, Jesucristo hace una observación importante. Este versículo además tiene una exclamación que yo la he usado inclusive en algunos momentos, cuando yo una vez, creo que en esta misma serie o en otra lo apliqué, que decía, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, colocáramos nuestro nombre, podríamos decir Luis, Luis. Y fíjense por qué hago esa comparación. Quitemos donde dice Jerusalén y digamos, coloquen el nombre de ustedes. Luis, Luis, María, María, Verónica, Verónica, como el nombre que me escuche. Que dice, que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. Fíjense usted aquí una explicación del por qué hubo un vacío de profetas. Que matas a los profetas, esto es con Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas y tú no has querido? Entonces aquí viene otra profecía de Cristo. Por eso se van a quedar ustedes con un templo vacío. Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí Cristo anuncia un silencio. Aquí Cristo anuncia una ausencia presencial, física, sí. Pero es que vamos a estar claros. Cuando nosotros tenemos relacionalidad con alguien, yo lo he vivido con muchísimas amistades que se me fueron del país, familiares, no es lo mismo, no es lo mismo. Por más que mantengamos un saludito por WhatsApp, 3 correos, la persona está en el aeropuerto, te voy a escribir todos los días, nunca te olvidaré, pero la dinámica de vida va haciendo que de repente los primeros días le escribías cada 2 horas, después le escribías una vez en la mañana, una vez en la tarde, una vez en la noche, después le escribías un día sí, un día no, y después puedes darte cuenta que pasa un mes y no sabes de esa persona. Y eso es lo que pasa cuando no tenemos una cercanía física con la persona. Y es lo que anuncia Cristo. No me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, hasta que no reconozcan que me tuvieron y no me supieron reconocer. Y además es algo que anuncia Cristo muchas veces. Y puede anunciar en nuestras vidas. Esto no es para el pasado. Tú y yo podemos estar viviendo una vida donde más han sido las ausencias de Dios en nuestra vida que su presencia real, de diálogo, de cercanía, de relacionalidad. Cristo está en la Eucaristía. Si vamos a hablar de una cercanía física, está en la Eucaristía, está en el sagrario. Que esta situación de pandemia nos tiene más ausentes que presentes de los templos es otra cosa. Pero lo podemos ver en una transmisión, en una misa, por ejemplo, que nos hagamos la rutina por lo menos de ver la misa, así sea por un canal de YouTube, para no perder también la dinámica de lo que dice el mandamiento de la iglesia, no el mandamiento de la ley, el mandamiento de la iglesia, escuchar misa todos los domingos y días de precepto. Entonces, sin duda, Cristo lo que señala acá es que donde no hay valoración de las cosas sagradas, donde no se valora a un profeta o al mismo Dios que se hace hombre, se encarna, pues va a venir un periodo de ausencia. Quizás San Juan de la Cruz lo llamaría la noche oscura, la noche de los sentidos, pero siento que no tendría nada que ver con esto, porque eso tiene que ver, eso es como un paso de prueba muy duro que vive alguien que está a la puerta de la vida mística y que tiene un nivel de santidad muy alto, como la Madre Teresa de Calcuta se dice que lo tuvo. Pero en el caso de nosotros, que estamos en formación, en camino, creo que aquí el llamado es a entender que cuando ese Dios se ausenta, no es que cuando entra una etapa de silencio de Dios, no es que Dios se ausentó de nuestras vidas. Él sigue allí,
observándonos, mirando, llorando con nosotros, riendo con nosotros, preocupándose por nosotros, acompañando nuestras angustias. Pero al verse Él no valorado en nuestras vidas, tiene que apartarse, porque además es como que literalmente, si estoy contigo y no me ves, pues entonces percibe mi ausencia para que me busques. Eso es lo que le pasaba, por ejemplo, a San Agustín. San Agustín, una de las exclamaciones que él hace es: tarde te amé, belleza infinita, porque estabas dentro y yo te buscaba afuera. Pero San Agustín tuvo que vivir esa ansiedad de dónde está la verdad, y si se metía con una secta, se metía con la otra, vivió una vida de cierta forma lujuriosa, y además se saboreaba el hecho del poder, de la oratoria, y al final, ¿qué termina ocurriendo con Agustín? Bueno, el impacto en la misma Biblia que él despreció, que le parecía absurda, que no le generaba atracción. Un día, escuchando la voz de un niño, toma y lee, abre un versículo de las epístolas de San Pablo, donde dice nada de borracheras, nada de fornicación, nada de tantas cosas, y ahí encuentra su camino, porque la conversión no es un clic como yo apago y prendo un interruptor de una lámpara. La conversión es un proceso que inicia con un punto de inflexión. La pregunta de fondo para terminar sería: ¿en qué etapa estamos tú y yo? Si ya dimos ese clip, ese punto de inflexión para iniciar un camino de conversión, o ni siquiera hemos pasado ese interruptor. Dios está allí, pero sí, tenemos que tener cuidado con los silencios y sobre todo con la tentación del demonio que nos haga creer que Dios murió, que a Dios no le importamos, o que sencillamente ya no está en nuestras vidas. Jamás. Si hay algo que podemos tener seguro desde el momento que nacemos, además que nos asignan un ángel de la guarda que celebramos en estos días, creo que fue el 2 de octubre, el Día de los Ángeles Custodios. Desde el momento que nacemos hasta que morimos, no hay un solo microsegundo de nuestra existencia que Dios no esté en nosotros. No lo hay. Y más cuando, por ejemplo, tenemos también la gracia de vivir una vida sacramental, ser bautizados, la comunión, el matrimonio. Eso potencia aún más su compañía, su presencia. Como dice el catecismo, los sacramentos son signos sensibles de la gracia de Dios. Es decir, es como tener una parte de Cristo en nosotros, la parte de sanación, la parte de unción matrimonial, la parte del bautismo, el ser hijos de Dios por el bautismo. Son cosas muy interesantes. Entonces, que tu vida y mi vida se llenen de Dios, para que, aunque no veamos profetas y aunque no le veamos físicamente, sepamos que Él está allí y que lo que quiere es que le demos participación en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.